Vamos a la palabra de Dios. ¿Cuántos queremos escuchar la palabra de Dios? Hoy yo quiero que usted preste atención porque la va a necesitar, pero que usted esté con mucha expectativa de lo que Dios va a hacer. ¿Cuántos quieren tener expectativa? Eso. ¿A usted no le ha pasado a veces que usted ha visto cosas maravillosas o cosas que usted no se imaginaba y de repente se despertó y se dieron cuenta que era un sueño? ¿Sí le ha pasado o no le ha pasado? ¿Sí o no? De pronto, volvió esa persona que hace tiempo no veía, o no, me llegó un dinero, o no, resulta que me di cuenta que estaba feliz en un viaje, ¿cierto? ¿Cuántos han soñado con cosas así? También hemos soñado con cosas feas, de lógico, pero es muy bonito cuando uno sueña con cosas lindas, ¿sí o no? Todos queremos soñar con cosas lindas, ¿sí o no? Sí. Pero cuando usted se despierta, eso lindo que sucede se acaba, ¿sí o no? Sí, queda como que, fue bonito, pero como que uno vuelve a la ¿qué? A la realidad, ¿cierto? Y a veces eso es triste. A veces uno dice, quisiera volverme a acostar y volver a conectarme con ese sueño. Y hay veces que sí se puede. Yo una vez me desperté y dije, quisiera volver a soñar. Y era muy temprano. Dije, y puedo seguir durmiendo. Y me volví a conectar con el mismo sueño. Pero son sueños, ¿cierto? Y cuando yo pienso en eso, me hace pensar en el Salmo 126. Yo quiero que vayamos al Salmo 126 en la Reina Valera. Ahí en el programa, todavía no vamos a poner la imagen. Pongamos el versículo, eso. Yo sé que todos hemos escuchado este versículo alguna vez, ¿sí o no? ¿Se han escuchado ese versículo? O al menos lo han escuchado en las canciones que a veces uno canta. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad. ¿Se ha escuchado la canción? Es lo mismo, ¿cierto? De hecho, esa canción también tiene una canción en Estados Unidos que es en inglés, que se llama Los ríos de Babilonia. No sé si usted ha escuchado. Cuando na 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 na. Esa canción es eso, si no se había dado cuenta. Entonces no estamos hablando de una canción un versículo desconocido, un versículo que se habla mucho, pero muchas veces no profundizamos para conocer realmente todo lo que ese versículo demanda y expresa para los creyentes. Entonces vamos a leerlo, por favor. Solamente tiene ¿cuántos versículos? ¿Cuántos tiene? 6. Cortico, sí, cortico. Leámoslo. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que ¿qué? Como los que sueñan. Versículo 2. Entonces nuestra boca se llenará de ¿qué? Pero si usted se va a ¿qué llenarse de risa? Haga así. Mire, eso que usted cree que tuviera una papa adentro porque la tiene llena, ¿cierto? Se llenará de risa. ¿Y nuestra lengua de qué? De alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová. ¿Con quiénes? Con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos como alegres. Versículo 4. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del ¿qué? Del Negev. Versículo 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Versículo 6. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus ¿qué? Gavillas. Sí lo hemos leído, ¿cierto? Sí, alguno que otro de esos versículos lo conocía, ¿cierto? ¿De qué está hablando? Está hablando de una cautividad. No nos dice específicamente cuál cautividad era. No nos dice específicamente. No podemos decir que era en Babilonia ni que fue en otro lado. No, es una cautividad, una situación difícil. Una situación donde ellos se sentían cautivos por lo que estaban viviendo. Pero no nos dice específicamente cuál es. ¿Cuántos aquí nos hemos pasado por situaciones difíciles? ¿Sí o no? Que a veces nos cautiva, nos entretiene o nos mantiene ahí metidos en esa situación dolorosa.
Todos. Entonces este pasaje bíblico, el salmista lo que está escribiendo es desde años después de lo que sucedió. O sea, él no está hablando en ese momento, él está recordando lo que ya sucedió. Por eso hoy el tema se llama volveremos a ser como los que sueñan. Diga conmigo, volveremos a ser como los que sueñan, ¿cierto? Seremos como los que sueñan. Entonces, ¿a qué se refiere con eso los que sueñan? Porque a veces uno lee ese versículo bíblico y piensa que ser los que sueñan es ser soñadores. No, está literalmente hablando de los que están durmiendo y soñando algo rico y sabroso. No está hablando de los soñadores. Es que, ay, mire ese hombre tan pujante, tan... No está hablando de eso. Está hablando de alguien que está en un sueño dormido, pero que es un sueño muy lindo. ¿Sí o no? Ahora, de pronto en la Reina Valera no lo entienda bien. Vamos a verlo en la nueva versión internacional, en la imagen que yo le hice. Y va a entender muy bien lo que quiere decir este pasaje. Este pasaje tiene 3 figuras de tiempo. Diga conmigo, pasado, presente y futuro. Si usted no lo ve así, nunca lo va a entender. Y es bastante interesante lo que le voy a decir hoy. Los 3 primeros versículos hablan del pasado. La persona que está narrando este cántico lo está narrando desde un tiempo donde ya sucedieron las cosas. ¿Sí se da cuenta? Mire para atrás, no para ver la persona que está atrás, pero mire para atrás y hay cosas que en su vida sucedieron atrás, ¿sí o no? ¿Alguien se acuerda de algo que Dios haya hecho en su pasado, sí o no? ¿Sí o no? Hay gente aquí que fue sana, hay gente aquí que Dios restauró un matrimonio, restauró su vida, su salud, etcétera, etcétera. Y cuando miramos atrás, lo que estamos haciendo es recordando lo que Dios ya hizo con nosotros. ¿Cierto que sí? ¿Cuántos aquí Dios ya hizo algo con ustedes? Amén. Bien. Entonces el salmista está hablando primero del pasado, pero a través de lo que Dios hizo en el pasado, siente que afecta a su presente. Y a través de lo que él está haciendo en el presente, confiando en Dios, se afecta a su futuro. Eso es lo que me encanta de este pasaje. El pasado, el presente y el futuro en las manos de Dios. Y comienza diciendo así, entremos de una vez. Yo le coloqué ahí en colorcitos para que usted entienda bien lo que voy a hablar. El color azul está hablando del tiempo pasado. Si usted se da cuenta, los versículos cuando dice cuando hizo, entonces, son frases que están evocando ¿qué? Que eso fue hace tiempo, ya pasó, ¿sí o no? Entonces él comienza a contar y dice, cuando el Señor hizo volver a Sión de los cautivos, nos parecía estar ¿qué? Soñando. Mire, ve que si no era soñadores, sino es más de dormilones. Dice que parecía que fuera un sueño. ¿Qué característica tiene un sueño a ser una persona soñador? ¿Qué diferencia hay? Sueño dormido y el sueño se le acaba cuando se despierta. El soñador siempre va detrás de un objetivo. Aquí no están hablando de un soñador, están hablando de una persona que ha disfrutado de un sueño y que dice, ay, ojalá me casara con ese hombre. Ay, es que soñé con Brad Pitt. Ay, es que soñé con, ¿cómo es que se llama ahora ese señor? El que hizo de Superman. Ay, sí. Entonces, usted y yo tenemos sueños muy lindos, ¿sí o no? Ay, soñé que mi papá venía a los caminos del Señor. Soñé que mi mamá se convertía al Señor. Ay, soñé que mi hijo y todo eso. Es lo que está diciendo. Dice, nos parecíamos a los que despertaban de un sueño tan lindo y decíamos, ay, ojalá fuera cierto. ¿Sí se da cuenta? Que a veces uno en las matachitos, como decían cuando alguien decía, no, yo creo que todavía estoy dormido. ¿Qué decía? Para ver si estaba dormido. Pellízqueme, pellízqueme. Dígale que está a un lado, pellízqueme. Pero métale un buen pellizcón para que se dé cuenta que está despierto. Pellízqueme, pellízqueme. Lo que está diciendo aquí en este pasaje bíblico es que los que estaban en esa época, cuando escucharon que Dios trajo liberación y trajo rescate de donde estaban, ellos pensaban y decían, venga, esto tiene que ser un sueño porque esto es imposible. ¿Sí se da cuenta? Lo que ellos están diciendo es,
no había posibilidad de salir de tal problema, pero Dios se metió de tal manera que yo dije, no, esto es un sueño, esto no está sucediendo, esto no es real. Y la gente, yo creo que se pellizcaba y le decía, sí, sí es verdad, Dios cambió nuestra situación y cambió todas las cosas que estábamos viviendo, aunque usted no lo crea. ¿Alguien ha pasado por cosas así que parece que fuera imposible de cambiar las cosas? Pero cuando Dios se mete y cambia algo, usted dice, parece que fuera un sueño. No, es realidad. ¿Sí o no? Hermoso me parece eso. Entonces, vuélvalo a leer conmigo. Cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos, nos parecía estar soñando. ¿Se imagina que su sueño se volviera realidad? Así se sentían ellos. Ellos no eran de los que soñaron algo bonito y se despertaron, sino que estaban despiertos viendo lo que su sueño, lo que ellos tanto anhelaban, la libertad. ¿Ve qué maravilloso es el texto bíblico? Entonces, cuando usted mira esto, también tiene que ver algo. Al final lo vamos a decir lo demás. Vamos al versículo 2. Entonces nuestra boca se llenó de ¿qué? ¿Cuándo? En ese momento, cuando ¿cómo es posible esto? ¿Qué es que la boca se le llena a uno de risa? ¿Qué es que la boca se le llena a uno de comida? ¿Es porque qué? Porque no le cabe más. Cuando la boca se le llena de risa es que usted está carcajeando, ¿cierto? Porque carcajear usted no ve. Eso no es carcajear. Carcajear es cuando usted tiene la boca abierta, ¿cierto que sí? Entonces dice que a ellos se les llenó la boca de alegría. O sea, ¿qué quiere decir? Comenzaron a gritar, comenzaron a animarse, a tener júbilo. Si pusiéramos de pronto unos ejemplos, imagínense una de las cautividades que tuvo el pueblo de Israel, Babilonia. Se levanta un rey llamado Ciro y llega y dice en un momento, váyanse de aquí, vuelvan a Israel, construyan su casa, reconstruyan la ciudad, construyan todo. Y la gente quedó, ¿cómo? ¿Y por qué nos va a liberar? Porque quise. Y es que el rey Ciro los liberó porque sí. Ellos no hicieron nada para que los liberara. El que los liberó, ¿quién fue? Dios. Recordemos en Egipto, cuando ellos estaban frente al Mar Rojo, y ellos dijeron, no, ya no podemos salir de aquí. ¿Y qué pasó con el Mar Rojo? Se abrió. Eso parecía un ¿qué? Un sueño, ¿sí o no? Oiga, yo soñé que pasamos el Mar Rojo. No, no fue un sueño, sí lo pasamos. Oiga, debe haber sido increíble, ¿sí o no? Y entonces dice, en ese momento, cuando nos dimos cuenta que esto no era un sueño, sino era la verdad, entonces nos llenamos de carcajadas y de alegría. Nuestra lengua se llenó de ¿qué? De canciones jubilosas. O sea, es una canción que fue un canto espontáneo que ellos tenían. O sea, imagínense usted en esa época. Yo no me imagino que habrán cantado, pero podríamos pensar en el Señor me sacó, el Señor me liberó. No sé cómo me imagino, así, póngale guapachoso y todo. Pero esos hombres estaban felices. Cuando una persona está cantando así, moviéndose, es porque está ¿qué? Feliz. Esa gente estaba feliz por lo que sucedió en esa época. Dice, hasta los otros pueblos, diga conmigo, hasta los otros. O sea, imagínense la algarabía que se escuchaba en la casa de los pueblos de Israel. Y los vecinos decían, ¿qué le pasa a este? Se enloqueció. Sí, algo le pasó al vecino. ¿Qué le está sucediendo a la persona? Y cuando fueron a ver, el vecino llega y le dice, no vecino, es que el rey me dijo que ya no era más cautivo. No, es que ya me puedo ir de aquí, es que me voy para mi casa. Y ellos quedaban como que, ¿pero por qué? Porque Dios nos sacó de aquí. Oiga, tremendo, ¿sí o no? Si era sorprendente para usted que pensaba que era como un sueño, imagínese cómo es para los que están al lado suyo. ¿Sí se da cuenta? Entonces dice que todos ellos comenzaron a decir, wow, el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Y yo le tengo una buena noticia, escúcheme. Si las cosas que Dios ha hecho en usted son prácticamente imposibles, porque todo lo que es imposible parece que fuera un sueño, ¿sí o no? Yo le tengo una noticia. Todo lo que usted está viviendo que Dios va a hacer, no solamente lo va a sorprender a usted y lo va a llenar de alegría, sino también va a sorprender a los que están en su casa.
va a sorprender a los que están en su barrio, va a sorprender a esta ciudad lo que Dios quiere hacer con los que están aquí confiando en el Señor. Levántale fuerte ese aplauso al Rey. Ahora, mire lo que sigue diciendo. Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y eso nos llena ¿de qué? De alegría. Entonces no solamente la gente que está afuera reconoce que Dios ha hecho algo grande, ellos también. Diga, yo reconozco que Dios ha hecho cosas grandes. Entonces, mire lo que estos tres versículos nos han introducido. Nos han introducido a la vida de algo que usted no considera posible en su vida, en algo que usted no puede hacer. Porque cuando usted dice esto no parece real es porque en sus manos usted no podía hacer esto, ¿sí o no? Porque si fuera algo que usted pudiera hacer no parecería un sueño, ¿sí o no? Esta gente cuando vivió lo que Dios estaba haciendo parecía un sueño, algo sobrenatural, algo que no podía pasar de la nada. Y es que eso es lo que vengo a decirle. Escuche, lo que está en rojo nos parecía estar soñando. Lo que significa es que fue un de repente. Diga conmigo, de repente. ¿Qué es un de repente? Es algo que sucede, no se estaba esperando, sucedió de la nada. No que lo hizo la nada, lo hizo Dios, pero quiero decir que sucedió en un tiempo donde no se esperaba, donde no se merecía, donde no habían hecho nada y sucedió. Ojo con esto. Si usted ve, si ellos estaban orando por eso, nadie estaba orando por eso, ni nadie lo estaba esperando. Si lo estuvieran esperando no sería como un sueño. Fue como un sueño porque pasó de la nada. Diga conmigo, no fue progresivo, fue instantáneo. Diga conmigo, instantáneo. Por eso digo de repente, sucedió instantáneamente. La gente quedó sorprendida de un día a otro porque fue instantáneo lo que Dios hizo. ¿Cuántos Dios ha hecho cosas por ustedes que son instantáneas? ¿Cuántos han visto cosas instantáneas? Yo he visto cosas instantáneas que a mí me toca ponerme a llorar porque yo digo, esto parece un sueño. Una vez recuerdo muy bien que estábamos recién casados. Estábamos recién casados. El volumen de la prédica está muy bajito, están diciendo. Lo tienes que subir desde la aplicación de la. Entonces, estábamos recién casados con mi esposa y nosotros pagábamos 650,000 de arriendo. Estoy hablando de hace 10 años. Y recuerdo que yo trabajaba medio tiempo, me ganaba 600,000 pesos. Y nosotros nos fuimos a pagar una arriendo de 650,000, donde ni siquiera teníamos todavía el tema de la luz, el agua, considerando a pagar porque no tenía. Ahora, aparte de eso, yo soy un hombre que confío en Dios. Así que lo primero que hacía con los 600,000 era dar mi diezmo. Hoy téngalo claro. Y entonces, claro, quedaba más incompleto todavía. Si se da cuenta, quedaba más incompleto todavía. Entonces, recuerdo que un mes el Señor nos dijo a nosotros, cuando Él nos arrendó, me dijo, ¿ustedes son cristianos? Dijo, a mí no me gustan los cristianos. Y yo le dije, bueno, digo, pero les lo voy a dejar que vivan acá. Digo, pero si ustedes me quedan mal un mes, se van. Entonces yo dije, no, vamos a dar buen testimonio. Aquí vamos a quedar bien, vamos a pagar a la hora que es. A mí me gusta pagar a la hora que es. Y resulta y pasa que pasaron cosas y un mes no tenía. Y cuando estábamos el día que teníamos que entregar el arriendo, estábamos mi esposa y yo en la habitación, en la cama, y ella estaba llorando porque ella dijo, vamos a quedar mal y nos van a sacar. Y teníamos 400,000 pesos. Y comienzo yo a buscar moneditas ahí en los rincones del. ¿Usted ha visto cuando uno busca monedas en la casa? En los pantalones, en los bolsillos de las camisas, así. Busqué y busqué y busqué hasta que llegó el punto donde conseguimos nada más como 10,000 pesos más. Faltaban 250,000. Y mi esposa se puso a llorar y me dijo, ¿por qué?
si nosotros no le hemos dejado de ser fiel a Dios. Y a mí me dio tristeza verla llorar a ella y me hizo llorar. Y entonces dijo, mira, tome, ahí está. Lo contó delante mío. Dijo, dile a él que si nos quiere esperar una semana, ojalá, pero y si no nos quiere esperar, pues alistamos todo y lo sacamos. Entonces yo cogí los 410,000 pesos, me fui a la puerta y timbré al señor. El señor vivía arriba, era un edificio de 3 pisos, entonces él vivía en el tercer piso. Y yo timbré. Y uno siempre tiene la maña de comenzar a contar ya cuando uno le va a dar la plata a la otra persona. Yo siempre soy así. Yo llego donde voy a consignar y otra vez vuelvo y cuento, y otra vez vuelvo y cuento. Y comencé a contar. Y entonces yo hice así. Yo dije, ¿cómo así? Y volví y conté otra vez. Y me devolví. El señor nada que bajaba, me devolví. Yo le dije a mi esposa, ¿por qué eres tan malo conmigo? ¿Por qué te pones a llorar y me haces un show sabiendo que después metiste la plata a escondidas cuando yo no la vi? Sí, se da cuenta. Yo le dije, es que usted me metió esa plata a escondidas. Y entonces ella me dijo, ¿cómo que a escondidas? Yo le dije, sí, usted me dijo que habían 410,000 y después fue y se escondió y cogió otra plata y la metió ahí. ¿Por qué no me dijo que tenía guardada plata? Y entonces ella me quitó la plata de la mano así como buena santanderiana. Quite de ahí. Y los contó y se tiró al suelo a gritar y a llorar. ¿Sabe yo cómo me sentía? Me sentía como en un sueño. Yo nunca había vivido algo así. Y se lo estoy contando desde una situación que yo no oré para que multiplicara el dinero, ni creía que se podía multiplicar el dinero. Sucedió de repente, ni siquiera lo había pedido. Yo oré, ¿sabe por qué? Para que le tocara el corazón al del tercer piso. Por eso sí oré, pero yo nunca oré para que se multiplicara eso. Pero sucedió de la nada. De la nada. Ese día, escúcheme, yo nunca había visto algo así. Lo había escuchado, pero nunca lo había vivido de esa manera. Y eso fue de repente, instantáneo. Dios hay cosas que hace instantáneas. Diga conmigo, instantáneas. Y cuando Dios hace algo instantáneo que usted no pide, ni usted ora por eso ni nada, está basado eso instantáneo en qué? En que Dios tiene ¿qué? Misericordia, tiene bondad, ¿cierto? Si es algo que usted no ha pedido, eso no era misericordia, sí, pura y física misericordia, ¿cierto que sí? Y yo creo que, escúcheme, aquí hay gente que ha visto la misericordia de Dios, ¿sí o no? Cosas que usted no esperaba ni nunca pidió y comenzaron y usted dijo, pero ¿qué pasó? ¿Esto de dónde salió? Pues Dios lo hizo de la nada, porque Él sabe hacer cosas más allá de lo que usted pide y más allá de lo que usted espera y más allá de lo que usted puede clamar. Dios lo puede hacer. Esta gente en un día era el cautivo, era el prisionero, y al otro día le dijeron, ya no eres prisionero, el cautivo puede irse. ¿Cómo se siente una persona así? ¿Sí o no? Ayer era el cautivo y hoy es el libre. ¿Pero qué pasó? No, el rey dijo que se fuera. Increíble, ¿sí o no? Así hay cosas que Dios puede hacer. Hay gente que puede estar enferma hoy y mañana no, ya está sano. También la sanidad mía fue instantánea. Yo pasé 4 meses enfermo, 6 meses enfermo. Y después de un día que yo dije, Señor, te entrego, y si me quieres llevar, llévame. Si quieres, me rindo. Ese día Dios me sanó instantáneamente. Entonces yo sé de lo que le hablo, pero estoy hablándole de mi pasado. Escuche, estoy hablando de ¿qué? De mi pasado. Y cuando miro ese pasado me hace recordar a esto. Seremos como los que sueñan. Somos como los que nos pareciera estar soñando. Pareciera que estuviésemos dormidos, pero no, estamos despiertos. Pellízquese y vea que Dios ha sido tan bueno con usted y con su casa. Despiértese. Entonces, eso que sucedió en esa época produjo alegría. ¿Recuerda esos milagros? ¿Qué produjo? ¿Alegría, sí o no? ¿Cómo se sintió cuando vio ese milagro? ¿Se alegró o se entristeció? Se alegró y gritó y vino al culto. Pastor, miren lo que pasó. Y le gritó a sus hijos, miren, 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 ¿sí o no?
Porque uno se vuelve bulloso cuando pasan cosas de esas, ¿sí o no? Pero ¿sabe qué puede suceder cuando uno mira el pasado? Sí, eso me hizo feliz, pero cuando yo recuerdo eso, ¿qué sucede? ¿Qué trae a hoy? Alegría, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿No trae felicidad a su vida? O sea, el que lo está escribiendo está diciendo, mire, tan felices de lo que sucedió en esa época. Eso nos motiva a que hoy debemos seguir siendo ¿qué? Felices en el Señor. Porque aunque estemos viendo las cosas como si no fueran a suceder, Dios puede hacer lo que sea. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Ahora entra una situación más interesante todavía. ¿Cuántos saben que Dios puede hacer cosas de la nada? Bien. Y al instante, bien. Ahora viene el tiempo presente. ¿Por qué digo que es el tiempo presente? Fácil, mire lo que dice. Ahora, diga conmigo, ahora. Ya habló del pasado, ahora habla del presente. Ahora, Señor, haz volver a nuestros cautivos como haces volver los canales de los ríos del Negev. Para entender eso tenemos que físicamente buscar qué es el Negev. El Negev era un lugar de tierra árida. Recordemos que la mayoría de esos terrenos eran desérticos y era un lugar donde pasaban unos riachuelitos, esos eran chiquiticos, unas lineecitas de agua, eso no era nada. Pero dice que cuando llegaban las grandes lluvias, esos pequeños arroyitos terminaban siendo ríos impetuosos. ¿Listo? Entendiendo eso culturalmente, históricamente de su geografía, lo que quiere decir es que, Señor, así como lo hiciste de repente antes, también te pedimos que hoy de repente haga estos pequeños arroyos que somos nosotros, volverlos unos ríos impetuosos. ¿Sí se está dando cuenta? Lo que está diciendo es, de la nada, nosotros somos como ese riachuelo que parece que no fuera nunca a crecer, pero tú puedes hacer que yo crezca. Tal vez el proyecto que yo empecé parece un riachuelo pequeño, pero si tú haces que llueva, ese riachuelo tendrá fuerza. Maravilloso, ¿sí o no? ¿Qué oración? Pero ¿en base a qué están orando así? Por lo que vivieron en qué, en su pasado. Dios puede hacer cosas de la nada, sí. Entonces también Dios puede utilizar estos riachuelos para traer mucha agua. Dios puede utilizar cosas pequeñas para hacer cosas muy grandes. Es lo que quiere decir ahí. ¿Cuántos aquí son pequeños? Yo levanto la mano. Yo soy pequeño y Dios puede hacer cosas grandes con cosas pequeñas como nosotros. Alguien pequeño puede alabar al que lo puede hacer todo en esta tarde. Gloria a Dios. Qué interesante, ¿no? Entonces, lo que ellos ya han visto de Dios les da la seguridad para orar y decir, yo voy contigo, no importa si las cosas van mal, pero sé que Dios puede hacer todo. Para Él nada es imposible. Jesús dijo una vez, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces a eso es lo que se está refiriendo aquí. Esos canales tan chiquitos iban a terminar siendo canales muy grandes. Esa es la oración de ellos. Ellos que estaban diciendo, dependemos de ti, no de nuestra fuerza. Dependemos de tu provisión, no de nuestra provisión. ¿Cuántos dependen aquí de Dios? Amén, bien. Ahora aquí es donde va a entrar lo que a usted no le va a gustar. Los versículos que más llaman la atención, esos dos últimos, y los utilizan para muchas cosas. Pero aquí entra una situación interesante. Los dos últimos versículos, el versículo 5 y el 6, están enfocados en decisiones que se toman en el presente pero repercuten en el futuro. Diga, presente, mis decisiones en el presente repercuten en el futuro. Ojo con esto. Los que con lágrimas sembraron, con regocijo cosechan. El que llorando esparce la semilla, cantando ¿qué? Recoge sus gavillas. ¿Por qué ese versículo está ahí? ¿Eso qué tiene que ver con lo anterior? ¿Sí se da cuenta? ¿Eso qué tiene que ver con lo anterior? Y yo muchos años antes de estudiar este texto bíblico, yo siempre dije,
esos dos versículos no tienen que ver nada con lo otro. ¿Cierto? Pero si usted se pone a analizar, la diferencia es que los primeros versículos es algo que sucede al instante y la otra es progresivo. ¿Cómo son las cosechas? Instantáneas. Usted siembra una semilla, al otro día ya apareció el árbol y tiene las frutas y todo. No. Cuando habla de cosecha es algo que es progresivo. Diga conmigo, progresivo. Entonces lo que quiere decir es que en esta vida hay milagros que son instantáneos y hay milagros que son progresivos. Pero todo es un milagro. Pero aquí tiene algo. En el primer milagro que sucedió de la nada, nunca dice que fue por el hombre, ni fue por nada de lo que ellos hicieron. En el progresivo, en el que se cosecha lo que se siembra, el hombre tiene un papel a desempeñar. Usted tiene una responsabilidad. En el de repente Dios lo hace por misericordia. En el otro, Dios le da la capacidad para que usted pueda sembrar y recibir una gran cosecha a un tiempo determinado. Ojo con eso. Por eso mire lo que dice: los que con lágrimas sembraron, con regocijo cosecharán. Pero la ecuación aquí es complicada, porque es que ¿por qué siembran con lágrimas? La pregunta es ¿por qué? Cuando una persona, en ejemplo en esa época, una persona llega y tiene, por ejemplo, 500,000 pesos y dice: voy a emprender en sembrar y cosechar, ¿cierto? Y dice: voy a meter todo mi capital. Su capital de 500,000 pesos se transforma en un capital de 500,000 pesos, ¿pero en qué? En semillas. ¿Sí? Ahí usted ve todas las semillas y esas semillas le costaron a usted 500,000 pesos. Ahí están los 500,000, sí, pero en forma de semillas. Cuando usted coge la semilla y la mete en la tierra, ¿usted con qué queda? Con nada. A eso es lo que se está refiriendo aquí. Para una persona que está tomando decisiones en tiempos de dificultad, angustia, hambre y decisiones como estas, para él es doloroso. ¿Cuánta gente aquí ha sido doloroso tomar una decisión que tal vez usted le costó, pero a su tiempo cosechó algo bueno de esa decisión? Y aquí no estás hablando solamente de semillas económicas, porque a veces la gente solo piensa en eso. No, aquí está hablando de decisiones familiares, decisiones de salud, decisiones de servicio, decisiones congregacionales, decisiones sociales, decisiones personales. Todo lo que nosotros decidimos hoy tiene una consecuencia, ya sea buena o sea mala. Y a eso es lo que se está refiriendo. Hay gente que en el momento del proceso, en el momento de dificultades, le va a ser muy difícil sembrar, porque sembrar significa despojar. Diga conmigo: despojarme. La persona que siembra se está despojando de su capital para esperar a ver qué sucede. ¿Sí se da cuenta? De hecho, si usted habla con un sembrador, hay momentos donde usted piensa que la tierra le va a devolver todo lo que sembró. Hay momentos donde eso depende de la tierra, depende del clima, depende de muchos otros factores. Yo he conocido a gente que siembra algo y perdió. Yo he conocido a gente que ha sembrado matas de árboles de aguacates que supuestamente tienen que dar ¿en cuántos años? 7 años es que da el aguacate. 4 años. Y llevan ya 6 años, 7 años, 8 años y no apareció ni el primer aguacate. Entonces, ciertamente eso tiene un grado de incertidumbre. Diga conmigo: incertidumbre. ¿Cuál quiere usted vivir? ¿Un milagro instantáneo o progresivo? Sea realista. Instantáneo, ¿cierto que sí? Porque sucede de la nada y como que todo bien. Pero aquí hay que entender algo: todos en esta vida cosechamos cosas que Dios nos da por misericordia y otras porque Dios nos da la capacidad para cosecharlas. ¿Sí se da cuenta? Es que ¿por qué mi hijo es así? Porque usted sembró en él. Es que ¿por qué mi matrimonio es así? Por lo que usted sembró en su matrimonio.
Es que ¿por qué mi negocio va así? ¿Cómo está sembrando en su negocio? Quiere decir que nosotros somos responsables de muchas de las cosechas que llegan a nuestra vida. Lo que está queriendo decir el Salmo es que hay responsabilidad también del ser humano. Hay cosas que Dios se va a encargar porque usted no puede hacer nada en eso. Pero hay otras donde usted tiene que saber decidir, donde usted tiene que saber escoger, donde usted tiene que saber actuar en esas decisiones. ¿Y sabe qué es lo más difícil? Van a ser situaciones donde a usted hacer lo correcto le va a doler. Yo sé que nadie esperaba que llegáramos a esto, pero es la verdad. ¿Cuántos han tenido que sembrar un perdón o pedir perdón? ¿Y pedir perdón es algo chévere o le duele? Duele. Pero usted está sembrando en algo que en algún momento usted va a cosechar. Téngalo por seguro que sí. Y es lo que él está diciendo. Los que con lágrimas están sembrando, trabajando hoy y no saben cuándo va a cosechar, dice, pero les aseguro una cosa: sí van a cosechar. Eso es lo interesante de este capítulo. Este capítulo le está diciendo, ustedes también van a actuar, pero yo les aseguro una cosa: la cosecha la van a tener, y les va a ayudar tanto en la cosecha que ustedes van a cambiar esa tristeza y esa amargura por gozo y júbilo por lo que usted va a cosechar en el Señor. Y entonces entra el versículo número 6. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus cabillas. Oiga, eso parece bien, eso parece una rima, ¿no? El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Tal vez, escuche, usted y yo hemos sembrado cosas buenas con nuestra familia, tiempo, esfuerzo, palabras. Todo eso va a dar una cosecha. Pero empiece desde hoy. Hay veces que viene gente acá y me dice, pastor, ¿cómo debo tratar a mi marido? Dígale que lo ama. Pero es que yo no soy capaz. Siembre, siembre, porque algún día va a cosechar. Siembre. Mire que en algún tiempo yo soy sincero, yo trato de caerle bien a toda la gente. Me gusta tener buenas relaciones interpersonales con todos. Pero en ciertas ocasiones me he encontrado con gente que no quiere mi amistad. Así de sencillo, como todos nosotros, ¿sí o no? Y recuerdo a alguien que no quería mi amistad, y entonces me hablaba de una mala manera. Y estamos hablando de contextos eclesiásticos, no fuera de la iglesia, dentro de la iglesia. Y yo llegué y dije, yo no voy a responder con lo mismo. Yo voy a sembrar bueno, porque yo soy de los que yo sé que debo sembrar bien hacia los demás. De hecho, el Señor Jesucristo dice que a todo el que te hiciere mal, ¿cómo hay que responderle? Haciéndoles ¿qué? El bien. ¿Es así o no es así? De hecho, cuando usted mira la historia del Imperio Romano, en el primer siglo y segundo siglo, usted ve que el Imperio Romano, después de haber conquistado casi toda Europa y gran cantidad de en la parte norte de África y una parte de Asia, comienza a ver que ellos comienzan a replegarse. El vasto Imperio Romano que se estaba esparciendo ahora se está replegando. ¿Sabe por qué el Imperio Romano, una de las caídas del Imperio Romano, cuál fue? Porque como el Imperio Romano comenzó a volverse cristiano, los cristianos tenían algo: ellos no podían matar a sus enemigos. Yo no sé si usted sabía eso. Usted puede buscarlo. El cristianismo en Roma hizo que las batallas y conquistas mermaran. Y como todos los que recibían a Jesús decían, no, yo no quiero matar, entonces el ejército romano se fue para abajo. Eso ocasionó que Roma comenzara a desfallecer. De hecho, usted puede buscar en la historia de Roma que dice, se perdieron los principios de Roma, porque se adquirieron los principios del cristianismo. Y no estoy hablando mal del cristianismo, estoy hablando que los cristianos de esa época no querían matar, porque Jesús les había dicho que no devolvieran mal, sino que trataran bien a sus enemigos, orando por ellos. De pronto, creo que nadie sabía eso, ¿cierto?
Bueno, esos son los beneficios de conocer un poquito de historia. Indague un poco más también. Pero lo que quiero decirle con eso es que los cristianos de esa época comenzaron a decir: necesitamos tomar buenas decisiones y de ahí vamos a cosechar algo bueno. Hay cosas que van a ser muy difíciles que usted siembre. Perdonar a una persona es difícil, pero no imposible, y se necesita hacer. Sembrar y confiar en Dios a veces es difícil, porque nadie te está diciendo a ti que porque siembras Dios te va a dar al día siguiente algo. Usted simplemente está confiando en la providencia de Dios y está dándole gracias al Señor por lo que Él va a hacer en sus tiempos. Entonces sembrar no es algo que nos guste a nosotros, ¿sí o no? Se la pongo fácil. ¿Cuántos aquí quieren producir dinero trabajando esforzadamente, esperando la quincena y esperando cada mes? Pero usted también puede ir allá afuera a las filas de la lotería a encontrar gente que no quiere esperar el quincena y el mes, sino quieren de la nada que llegue plata. ¿Sí o no? Es diferente. Pero nosotros sabemos que sembrando llegará el día que nos den algo. ¿Sí o no? ¿Sí se da cuenta? Entonces lo que está queriendo decir aquí la palabra es que usted y yo debemos aprender a sembrar la buena semilla en los demás, en la vida, las buenas acciones, porque de todo eso va a venir recompensa. Usted cómo trató a su hijo y va a recibir la recompensa cuando él tenga 18, 19, 20 años. Yo soy la recompensa de una mamá que oró por mí desde que tenía 12 años y le saqué canas y dolores de cabeza. Y esa mujer oraba todos los días por mí. Y yo le decía: no ore por mí. Entonces, como a mí no me gustaba que ella orara por mí, en la noche se metía a oscuras y me colocaba la mano en la cabeza y comenzaba a orar por mí. Y yo soy una cosecha de una mujer que oró y me mostró y bendijo mi vida, me bendecía con sus palabras. Ella me decía: no, usted no es eso, usted es un hijo de Dios y usted es un hombre importante y usted es un hombre que yo amo y usted va a ser un hombre de Dios. Ella siempre me dijo cosas buenas, nunca cosas destructivas. Hasta el día que conocí al Señor y lo primero que hice fue decirle: mamá, gracias, porque entendí que todo lo que usted hizo fue una buena semilla en mi vida. Y ella me dice: hoy estoy feliz porque estoy cosechando a través de usted bendiciones del Señor. Entonces hoy le pregunto a usted: hay cosas que usted está esperando que sucedan de la nada. Está bien, Dios hace cosas de la nada, sí. Hoy tal vez pasa, estás enfermo y mañana ya estás sano. No lo sé, Dios puede hacer lo que Él quiera. Pero hay cosas que también tienen que ver con tus decisiones. Entonces este capítulo me lleva a una conclusión: que Dios es el que nos va a ayudar tanto a lo que es instantáneo como a lo que llegue a ser progresivo. Porque si alguien tiene semilla en la mano para sembrar hoy, es porque Dios se la dio. Y si alguien no tiene cómo repercutir en la tierra para que salga buen fruto, ¿quién es el que repercute en esa tierra? Dios. Y por eso le dice: tranquilo, porque ustedes, los que confían en mí, sembrarán y cosecharán a su tiempo. Les aseguro que cosecharán. Y será una cosecha. ¿Por qué yo digo que es una buena cosecha? Porque usted no se va a poner a llorar de la alegría y a gritar con alegría por si fuera una mala cosecha. ¿Sí se da cuenta? Es de lógico que aquí viene con lágrimas porque es difícil, pero aquí viene con regocijo porque valió la pena las lágrimas que lloraste, confiando, dependiendo y dando honra a Dios. ¿Sí se da cuenta? Yo le pregunto: ¿no ha habido días donde usted no quiere ir a trabajar y está llorando y le toca ir así? ¿Es así? ¿Alguien aquí ha ido triste al trabajo a trabajar? ¿Sí o no? Hay días que usted no quiere levantarse y le toca, ¿sí o no? Sí, Señor. Pues claro, aquí está hablando de alguien que, aunque no esté en sus mejores días,
dice, pero esto hay que hacerlo. No espere para mañana sembrar. Hágalo hoy. No postergue cosas que tiene que hacer hoy. Y si hay cosas que usted sembró hoy en gente y usted no vio que repercutieran de una vez, llegará su tiempo donde va a repercutir. Llegará su tiempo. Dígale que está solo. Llegará su tiempo. Llegará su tiempo. ¿Sí o no? Escuché una historia una vez, y con esto termino, de una mujer que tuvo 3 hijos. Y a la hermana de ella la hermana de ella murió. Y el papá del niño se había perdido. Ese niño quedó solo. Ella dijo, yo lo tomo, lo voy a criar como si fuera mi hijo. Sus 3 hijos crecieron, todo esto. Ella le contó al niño que ella lo tomó, que ella no era la mamá de él. Y él le dijo, pero con usted estoy agradecida toda la vida. Los 3 hijos que estuvieron con ella no la ayudan, pero el que ella adoptó dice que la atiende como una reina. Dijo, y no es mi hijo. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que sembramos repercute de alguna manera. Usted no sabe en quién está sembrando hoy y cómo va a repercutir mañana. Yo no sabía que yo me iba a pasar con mi esposa. Y yo, siendo el mejor amigo de ella, yo sembraba en ella. Había días donde ella salía llorando y yo le decía, no, levántate, esfuérzate, hay que ser valiente. No, pero es que me pasa. Y no, no porque me gustara. Le dejo claro que no había todavía ese sentir de ir a conquistarla, no. Pero comencé a ver que lo que sembré en ella valió la pena. Y también lo que ella comenzó a sembrar en mí también ha dado fruto. Entonces, hoy estamos hablando de operaciones divinas. Hay operaciones divinas que van a suceder hoy, en la noche, mañana, pasado mañana. Y usted va a decir, esto parece un sueño, pastor. Lo felicito por eso y gloria a Dios. Qué bonito. Pero hay cosas que van a llegar porque son cosecha de aquellos que confiaron en Dios, en hacer lo correcto y utilizar la semilla correctamente para gloria y honra de Dios. Y Dios se llevará la gloria porque esa cosecha también fue gracias a Él. Así que veremos al Dios en lo instantáneo, pero veremos a Dios también en lo progresivo. Lo que quiere decir es que hoy Dios está y mañana también estará. ¿Alguien le puede dar un fuerte aplauso al Señor? Póngase sobre sus pies. Y entonces diremos, seremos como los que sueñan. Ahora sí lo entiende, ¿cierto? Mire qué interesante este capítulo. ¿Alguien lo había entendido de esa manera? Ninguno. Se lo tengo asegurado que ninguno. Pero ¿sabe a dónde quiero llegar? A lo más interesante, que usted pueda aplicar este capítulo a su vida. Ojo con esto. Si usted lo entiende, usted se va a llevar un tremendo tesoro para su casa. Póngale cuidado. Aquí habla de cautivos. ¿Cuántos de nosotros pasamos por cautividad? ¿A solo 1, 2, 3? ¿Los demás eran libres desde que nacieron? ¿O éramos cautivos de algo? ¿Éramos cautivos de qué? Del pecado. Ahora yo le pregunto, ¿hay alguien que estaba orando para que alguien nos hiciera libre del pecado? Sí, muéstreme dónde. El pueblo de Israel estaba orando por un rey, pero no estaba orando por el pecado. Ellos querían un rey que viniera y destronara a los otros reinos para que ellos pudieran gobernar sabroso, pero nunca estuvieron orando por el pecado que había dentro de ellos. Ellos están pidiendo un rey. A Jesús, ven y muere por nosotros. ¿Están pidiendo eso? No. Ellos están esperando un rey que se sentara en el trono de Roma y dijera, aquí mandas el Señor. ¿Pasó eso? No. ¿Aquí pasó como ellos esperaban? No. La salvación que Dios nos dio sucedió de repente. Escuche, ¿sucedió cómo? De repente.
por misericordia de Dios. Ve cómo este texto también apunta hacia la vida mesiánica del Mesías entregado por nosotros, porque sucedió de repente. La gente no sabía quién era Cristo ni cómo lo que estaba haciendo Cristo. Usted nace en esta vida y de repente se da cuenta que toda la vida fue cautivo de muchas cosas, pero que Cristo murió por usted para hacerlo libre. No es de repente, le pregunto. Si es de repente, por misericordia y porque usted le sigue, de lógico. Y entonces cuando usted ve que ya no es el cautivo del pecado, que usted ya no es el cautivo que merecía el infierno, que usted ya no es el cautivo que estaba condenado, que estaba muerto en sus pecados y delitos, ¿usted qué hace? Entonces nuestra boca se llena ¿de qué? De risa. Ah, no. Pero a usted le parece poco eso, porque no veo a ninguno reírse. Si usted no se conoce bien cuando era cautivo, yo sí me conozco bien. Y hoy miro el pasado y digo, el cautivo fue restaurado, no porque nadie lo pidió. De hecho, yo nunca pedí, Señor, ven y ayúdame. Él mismo vino y tocó la puerta y se presentó y me dijo, yo te puedo cambiar. Aquí nadie vino a buscar a Dios. Dios lo buscó primero a usted. Porque dice que el hombre, dice el Espíritu Santo es el único que trae convencimiento a la vida del hombre. Sin el Espíritu Santo nadie hubiera llegado aquí. Téngalo claro, nadie. Entonces dice, los que se acuerdan de lo que Cristo hizo en la cruz por ellos, inevitablemente tienen que llenarse de risa, de gozo, porque nos sacó de la cautividad que teníamos. Y usted dice, pastor, entonces este texto también tiene que ser, es un poco acerca del futuro, es aplicable al futuro. ¿Sabe por qué? Porque cuando habla aquí de la semilla y de la cosecha, a nosotros se nos encargó una cosa: llevar la preciosa semilla. ¿Cuál es la preciosa semilla que hoy llevamos? La palabra, el evangelio. Y hay veces que predicarle a gente nos va a doler. Hay veces que predicarle a los hijos le va a doler hasta las entrañas. Hay veces que predicarle a la gente le va a doler. Ayer hablaba con el grupo de discipulado. Yo les dije, ¿sabe por qué la gente no evangeliza? Porque la gente piensa que evangelizar tiene que ser algo sin dolor y que todo salga bien. Y le dije, mal. En la Biblia vemos que el evangelismo costó, dolió. Porque afuera nadie lo está esperando a usted con unas palmas. Gracias por haber venido a mi vida. No, eso es mentira. La gente no le quería ni abrir la puerta. Hoy había un video en Instagram que estaba una familia sentada fuera de la casa. Algunos ya estaban fuera sentados y uno estaba como que se paró y miró para ¡ay, viene! Y todos se metieron y corrieron a la casa y cerraron la puerta. Y era porque venían unos a hablarles de Dios. Y todos salieron corriendo desfavoridos. La verdad es esa, a usted nadie lo está esperando, a usted nadie le está pidiendo que vaya y le predique, nadie. Por eso llevar la semilla duele. Por eso predicar a la familia de uno duele. Pero aunque duela y mientras que usted lo predica va a llorar, cuando llegue la cosecha se va a gozar y alegrar en el Señor. Ay, yo no sé si usted está entendiendo. A mí este texto me eriza cuando yo estoy ya erizado, y no por Amparo Grisales. Pero lo que quiero decir, a mí esto me estremece hasta lo más profundo de mi ser. Qué texto tan maravilloso. Siempre que yo intento mirar al futuro, tengo que mirar al pasado. Cristo me libertó. Puedo mirar a un futuro con esperanza. Que si algo hay imposible que se levante en esta vida, Dios puede hacer un de repente. Pero que yo también tengo que estar esforzándome por llevar una buena semilla a todo lugar, buen comportamiento, unos frutos correctos a lo que Dios me dice. Y que a su tiempo cosecharemos. Yo espero mi cosecha, no porque me la merezca, sino porque Dios me ha ayudado a cosechar. Y la cosecha será de parte de Él, y la gloria se la llevará Él. Y recordaré que todo lo que hoy estoy cosechando,
tuvo lágrimas en el pasado, pero hoy tiene regocijo en el Señor Jesucristo. Yo quiero que usted le dé el mejor aplauso que usted ha traído al Rey de Gloria. Entonces yo quiero orar por usted. Yo quiero orar por su vida. Tal vez nunca había escuchado que el Salmo 126 se pudiera aplicar de esa manera. Pero cuando lo estaba escribiendo para usted, yo lloraba. Porque el primero que es estremecido y el primero que es transformado soy yo. Y a veces usted tiene que entender lo importante y trascendental de lo que Dios quiere hacer con usted. Pero cambie esa mala cara. Mira su pasado y dése cuenta que usted ya no es un cautivo, porque Cristo lo liberó. Así que hay razones para tener gozo. Por eso Pablo dijo algo: sumo gozo. Cuando ustedes, Santiago, perdón, ustedes estén en sumo gozo cuando estén en ¿qué? En aflicciones. Pablo por eso decía: sé vivir no importando la situación que viva, y estar gozoso y tener paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque él ya vio que él ya no era cautivo. Y ahora estaba sembrando, porque algún día iba a cosechar.